Buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Yailin Juárez Rojas, soy del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica y el día de hoy vengo a hacer una demostración y explicación de los cortes y heridas. Primero que nada tenemos que saber qué son los primeros auxilios. Se entenderá como primer auxilio a la ayuda inmediata y temporal que le brinda cualquier persona a toda víctima de un accidente o enfermedad repentina, con los recursos mínimos de atención hasta la llegada del personal médico o paramédicos al lugar de los hechos. Entiéndase que los primeros auxilios no son solamente la técnica para detener una hemorragia, efectuar una entabillada, etc. Son también las palabras de aliento prudentemente seleccionadas que se dicen a una víctima. Lo es también una llamada telefónica para pedir una ambulancia, retirar algún objeto evaluentemente pudiera alcanzar algún daño a la persona. Existen distintos tipos de heridas. Unas necesitan atención más urgente que otras y podemos apoyarnos de su aspecto para conocer este tipo de heridas que nos enfrentamos. Tipos de heridas existen tanto abiertas, cerradas, simples y complicadas. En este caso, las abiertas dice que es la separación del tejido blando y también es la mayor posibilidad de infección. Las heridas cerradas dice que no se observa separación de los tejidos blandos, es decir, no es una herida tan preocupante. Generan hematomas o hemorragias en vísceras o cavidades. Generalmente son producidas por golpes y requieren una atención rápida porque pueden comprometerse a la función de un órgano. Las simples dicen que son las más leves, es decir, que afectúan únicamente la piel, no alcanzan a comprometerse a dañar algún órgano importante. Entre ellas, las más populares son los raspones, los arañazos y las cortaduras superficiales. Y las complicadas, que en este caso son las cortaduras graves, dice que son las extensas y profundas con abundante hemorragia. Lesiones en músculos, nervios, tendones, órganos, vasos sanguíneos y puede que no haber perforación visceral. En este caso hablaremos de la clasificación de los tipos de heridas y cortes que existen. En este caso, las heridas punzantes, causadas por objetos puntiagudos, es decir, clavos, agujas, anzuelos, etc. Las heridas cortantes son generalmente producidas por objetos afilados, como vidrios, cuchillos, latas y también en algunos casos tijeras. Las heridas punzocortantes son producidas por objetos puntiagudos y filosos, las puñales, tijeras, cuchillos, huesos. Es una combinación entre las heridas de las punzocortantes, las punzantes y las cortantes. Las heridas de abrasión son las más conocidas popularmente como son los raspones. Las laceraciones son las causadas por rasgos del tejido. Es un corte profundamente causado generalmente por accidentes con la herramienta, las maquinarias y los cuchillos. En este tipo de herida, los cortes profundos están presentes y la extracción del aire puede ser extensa. La herida avulsiva es el rasgar parcialmente o completo de distintas maneras la piel. Este tipo de herida sucede generalmente durante accidentes violentos, incluye los accidentes de tráfico y los daños infligidos por los tiros y la exposición a las explosiones. Estas heridas pueden sangrar, pueden llevarse a cabo complicaciones peligrosas para la vida de la persona. Las amputaciones es la pérdida de una parte del cuerpo. Generalmente son desde los dedos de las manos o el pie, un brazo o una pierna, que ocurre como resultado de un accidente o una lesión. Las magulladuras, este tipo de heridas son lesiones causadas al golpear o comprimir el cuerpo. Una parte del cuerpo sin producir herida exterior. Se visualiza como mancha de color, pueden ser, popularmente se conoce como los moretones. Los aplastamientos dice que se presentan cuando se ejerce una fuerza o presión sobre una parte del cuerpo. Este tipo de lesión casi siempre sucede cuando parte del cuerpo es aplastada entre dos objetos pesados. En caso de algún corte superficial, dice que debemos lavar la zona de la herida con abundante agua de la llave para limpiar la suciedad con jabón neutro y enjuagarlo bien.
Jamás usar el algodón, el alcohol o polvos o pomadas. Como punto número dice que se debe secar la herida con gasas, dando pequeños toques dentro de la herida sin frotarla. Aplicar una sustancia desinfectante una vez que esté seca. Cubrir con gasas estériles y fijar una tela adhesiva o cinta de gasa esterilizada y examinarla. En cuanto la herida comienza a cicatrizar formando una costra, no se debe cubrir más. En caso de un corte profundo, dice que se debe lavar cuidadosamente con agua corriente para ver mejor la herida y poder apreciar su tamaño. Con la palma de la mano, presionar gasas estériles o paños limpios en la zona durante 5 minutos, de manera directa y uniforme, para detener el sangrado. Cuando la sangre llegue a empapar la gasa, no hay que retirarla, sino utilizar otro trozo encima de la anterior y continuar ejerciendo su presión sobre ella. Si existieran objetos incrustados en no se debe extraer, sino que ya que puede cubrir la herida y bloquearlo del sangrado. Hay que acudir a un centro asistencial como son los hospitales. En este caso, si el niño o la persona tiene dolor, se le puede dar medicamento como paracetamol según la dosis recomendada por el pediatra. Cuando las heridas son profundas y están muy sucias, siempre consultar para evaluar la necesidad del uso de antibióticos y vacunas antitetánicas. Tras el corte es normal que la herida sangre por unos minutos, pero luego se debe formar un coágulo que la cubra. En caso de que no se mantenga un reposo adecuado, es posible que se vuelva a sangrar. En las primeras 48 horas la herida presenta inflamación con signos de enrojecimiento, dolor y calor en la zona dañada. Se pasa este periodo, esto persiste, que quiere decir que se infectó, ante lo cual se debe acudir inmediatamente a un centro asistencial, en este caso un hospital. A continuación haré una demostración de lo que puede llegarse a ser una herida de corte. Digamos que yo ando haciendo una tarea y necesito usar tijeras. Estoy haciendo una tarea donde debo recortar. Estoy recortando y tras me corto toda la superficie de la mano y esto provoca un sangrado. Esto quiere decir que primeramente debemos mantener la calma. Es lo primordial ante una emergencia. Lo primero que se debe dar son los primeros auxilios. En este caso debemos evitar que esté en contacto con la sangre. Digamos que yo soy otra persona y le estoy dando primeros auxilios. Yo debo mantener la calma a la persona para evitar que llegase a desmayarse, porque luego hay personas que son propensas a desmayarse porque no soportan ver la sangre. En este caso yo voy a darme los primeros auxilios. Debo evitar el contacto con la sangre. En este caso es una herida instantánea que no la vi venir y es recomendable, dicen, que usar unos guantes para evitar el contacto con la herida, para no infectarla. Pero como no tengo guantes, lo que puedo hacer es tener las manos súper limpias. Al momento que tengo las manos súper limpias, se debe lavar primeramente la herida. Aquí, como pueden ver, tengo un traste. Voy a empezar a limpiarla. Limpio la herida. Una vez que ya hemos tenido lavado la herida, debemos limpiar suavemente con toques la superficie que quedó. Debemos seguir el proceso hasta que no quede ningún rastro de sangre. Como pueden ver, me limpié ahorita ya la zona y estoy limpiando, más bien secando con
un paño esterilizado. Dice que se recomienda limpiar con un jabón neutro o con un suero fisiológico. En este caso, digamos que este es el suero fisiológico. Le echo para desinfectar bien lo que es la herida una vez ya que esté lavada. Se recomienda usar otro trapo esterilizado. Aquí está. Nuevamente, vuelvo a dar toquecitos. Hasta que la herida esté por fin limpia. Una vez que ya la herida esté limpia y no haya rastro de sangre, se debe cubrir la herida con una gasa, pero en este caso, como yo no tengo gasa, lo usaremos un pañuelo seco y debe estar limpio. Este es mi pañuelo. Y se dice que debemos cubrirlos totalmente. Como si fuera una gasa. Una vez que ya esté cubierta la herida y desinfectada, se debe recomendar a la persona ir al médico para valorar si la persona está vacunada contra el tétanos. También dice que lavarnos, una vez que hayamos desinfectado la herida y proporcionado los primeros auxilios a la persona que dio los primeros auxilios debe lavarse abundantemente bien las manos para evitar alguna infección que haya posteriormente agarrado al momento de hacer los primeros auxilios. También si la herida es muy profunda, se recomienda ir a un centro de atención para valorar la herida si esta necesita más que unos primeros auxilios. Espero que les haya servido mis recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Esto sería todo.